Bien, vamos a continuar con el tema relativo a los aspectos relevantes a debatir durante el desarrollo de una audiencia inicial y en ese tenor eh, vamos a analizar entonces durante el presente video la parte relativa a la solicitud de la vinculación a proceso y la discusión sobre la imposición de medidas cautelares. En esa tesitura es importante precisar entonces que en términos de lo dispuesto por el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que se ha formulado imputación en contra del imputado, el juez se debe dirigir al imputado para explicarle sobre el derecho que tiene para decidir en qué momento se resuelva su situación jurídica. Es decir, debe explicarle que tiene el derecho de que su situación jurídica se resuelva en ese instante, es decir, en la misma audiencia, o bien que si así lo solicitan, esta audiencia pudiera suspenderse por el plazo de 72 o bien por la duplicidad del mismo, es decir, por un plazo de 144 horas. Si el imputado decide que su situación jurídica se resuelva en ese instante, entonces el juez procederá a concederle el uso de la voz a la fiscalía a fin de que justifique la solicitud de vinculación a proceso y enseguida se le dará el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que en derecho convenga a su representado. Desde luego también se le dará el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima u ofendido y posteriormente resolverá sobre la vinculación o no a proceso del imputado. Ahora bien, si el imputado decide que se resuelva su situación jurídica en la misma audiencia, antes de imponer medidas cautelares, primero se resuelve sobre su vinculación o no a proceso. Sin embargo, si el imputado solicitó que la audiencia se suspendiera para que se resuelva su situación jurídica dentro del plazo de 72 horas o bien de 144 horas, entonces, primeramente se tendrá que discutir sobre la imposición de medidas cautelares a efecto de asegurar su comparecencia al proceso, evitar que pudiera causarle un daño a la víctima o ofendido, o bien pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción de indicios, vestigios relacionados con el delito. Luego entonces, ¿qué es lo importante a destacar en el debate que se da entre las partes una vez que la Fiscalía ha solicitado la vinculación a proceso? Eh, lo importante en esta fase de la audiencia inicial es poner muchísima atención en la exposición que formula la Fiscalía a través de su teoría del caso, ya que tendrá que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece precisamente la teoría del caso, es decir, la misma debe contener su elemento fáctico, es decir, su hecho, describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, debe contener un elemento normativo, es decir, nos deben especificar en este caso el tipo penal que resulta exactamente aplicable al caso concreto, es decir, si se le atribuye el tipo básico o algún tipo específico, si existe una circunstancia modificatoria de la pena, como pudiera ser una circunstancia agravante, atenuante, si en el caso particular estamos en presencia de un delito perseguible de oficio, de querella, si se trata de un delito de carácter doloso, culposo, la forma de intervención de nuestro representado, es decir, si es a título de autor o de partícipe, lo relativo al bien jurídico tutelado, el resultado, es decir, si es de carácter formal, material, entre otras circunstancias. Si la Fiscalía llega a errar en su clasificación preliminar, nosotros debemos estar muy atentos para hacer argumentaciones en ese sentido. Y entonces me viene a la mente uno de los asuntos que litigué en su momento, donde se solicita audiencia inicial en contra de mi representado por el delito de
falsificación de documentos. Desde luego, yo estudié previamente a la celebración de la audiencia inicial la carpeta de investigación y me percato que no hay forma de acreditar lo que es la falsificación de documentos, sino más bien que mi representado usó un documento falso. Entonces desde ahí la clasificación legal estaba errada y me apoyé incluso en algunos criterios que había el efecto por parte del Poder Judicial. Asimismo, me percato que, contrario a lo que refería la Fiscalía, en el sentido de que mi representado había cometido el delito en su calidad de servidor público y que por lo tanto se actualizaba un agravante, no se acreditaba la misma, ya que mi representado cometió el delito no en su calidad de servidor público, sino de paciente. El resultado que presuntamente le pretendió atribuir la Fiscalía en la audiencia inicial es de resultado material, argumentando que con la comisión del hecho había evitado que se le llevaran a cabo los descuentos respectivos por no ir a laborar. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación no obraba ningún dato de prueba que acreditara que a mi representado se le realizaron los pagos, sino por el contrario, a mi representado se le habían realizado las deducciones correspondientes porque en su momento se acreditó que las licencias médicas eran falsas. Entonces, bajo esta tesitura, el juez de control le tuvo que llamar la atención a la Fiscalía y referirle que su clasificación preliminar era errada y que al momento de hacer su exposición fáctica se limitó a dar lectura de lo que había manifestado la víctima al acudir al Ministerio Público a presentar su denuncia, que efectivamente no se encontraba acreditada la agravante a la que hacía referencia porque el imputado cometió el delito en su calidad de paciente, más no de servidor público. Y consecuentemente lo que obtuvimos fue una no vinculación a proceso. Ahora bien, supongamos que se llega a vincular a proceso a nuestro representado y pasamos a lo relativo a la discusión de medidas cautelares. ¿Qué debemos tomar en consideración para que no se vincule a proceso a nuestro representado? Que en su caso, si por ejemplo va a solicitar la imposición de medida cautelar justificada, que la Fiscalía justifique la necesidad de la cautela en términos de lo que precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, tendrá que aportar datos idóneos, pertinentes y suficientes para sustentar que la víctima o ofendido corre algún riesgo, que el imputado se puede sustraer de la acción de la justicia o que puede obstaculizar la investigación, ocultando, destruyendo indicios, vestigios relacionados con el delito, es decir, no puede tratarse de meras apreciaciones subjetivas y carentes de cualquier sustento jurídico, como les digo, tiene que estar robustecido, así como, por ejemplo, si argumenta que existe el temor fundado de que el imputado se va a sustraer porque en sede ministerial refirió que vivía en cierto domicilio y al momento de hacer la investigación por parte, valga la redundancia, de la policía de investigación y acudió al domicilio, le refirieron que dicha persona ya no vivía en dicho domicilio, pues eso, de acuerdo a lo que precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales, se entiende como una presunción de que va a evadirse y en ese sentido sí estaría justificada la necesidad de la cautela. Si, por ejemplo, refiere que existe riesgo de que va a causar daño a la víctima y manifiesta que lo acredita con la entrevista de la víctima, quien refirió que una vez que presentó la denuncia, 15 días después acudió el imputado y le puso una golpiza y le causó lesiones, pues de alguna manera entonces se está justificando la necesidad de la cautela, o bien que acudió y destruyó indicios y vestigios relacionados con el delito, se estaría justificando. Si no hay una justificación, entonces es cuando debemos debatir y solicitar al juez que se le imponga una medida cautelar diversa
a la prisión. Con esto concluimos el presente video. Hasta pronto.